En los Andes es un problema muy fuerte. Yo recuerdo el tema lo trabajamos también en Jauja, lo trabajamos en Huancayo, y es que muchos alcaldes decían, han proliferado las cantinas y los bares. Es un problema pero muy álgido en nuestra sierra, sobre todo en la Sierra Central. Y el alcalde lo que decía es, oiga, pero es que le tenemos que dar la licencia de funcionamiento a estos locales porque cumplen con los requisitos. Entonces, sí, pero el hecho que le demos la licencia de funcionamiento no significa que no tengamos la capacidad de fiscalización. O sea, es cierto, le facilitamos el acceso al mercado, pero la proliferación de los bares, de las cantinas, no es un tema que obedezca o sea, no es un problema que se genere con la simplificación del procedimiento de obtención de la licencia de funcionamiento. ¿Ya? Dicho al revés, no es haciendo más rígido el otorgamiento de la licencia de funcionamiento que vamos a detener el tema de la proliferación de los bares y cantinas. O sea, este problema tiene que ver con nuestra ausencia de fiscalización. No fiscalizamos como municipalidad, no tenemos capacidad sancionadora como municipalidad y debemos verlo desde esa óptica. No es restringiendo el acceso que vamos a detenernos en la lucha contra el tema de los bares y cantinas o en el tema, por ejemplo, de los prostiostales, ¿no? Muchas ciudades, cuando construyen o tienen la autorización para las licencias, que somos municipalistas lo sabemos muy bien, estos empresarios lo que hacen es construyen el hostal, pero adentro del hostal, y tienen su licencia de funcionamiento para hostal, hay verdaderos prostíbulos. Son verdaderos prostíbulos, es decir otra cosa. ¿Ya? Entonces, ese tema viene por nuestra carencia de fiscalización. No tenemos capacidad como municipalidades para fiscalizar. La presunción de veracidad, en consecuencia, no debe ser un escudo para los malos ciudadanos. No debería ser un escudo para los malos ciudadanos que presentan información falsa a la municipalidad, ¿ya? Porque ahí lo que debemos hacer es fortalecer nuestra capacidad de fiscalización posterior. El régimen de fedatarios. El régimen de fedatarios es tan antiguo como el tema de la simplificación de procedimientos administrativos y la presunción de veracidad. Ya se regulaba en el año 85 el tema de los fedatarios. Yo debo confesarles, desde mi experiencia, que siempre tuve muchas complicaciones con los fedatarios. ¿Por qué? Porque cuando generamos las plataformas de atención al ciudadano y se redujo el nivel de colas, ya no solamente había una ventanilla para atender al ciudadano, sino habían 16 ventanillas o 23 ventanillas, o como en el caso de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que tiene su plataforma y su centro de desarrollo empresarial ahí, que es precioso. O sea, si ya no hay colas en la atención al ciudadano, a la presentación de la solicitud o a la verificación del procedimiento administrativo, esas colas las trasladábamos ¿a quiénes? A los fedatarios. Entonces, el fedatario tenía que verificar el documento original, la copia certificada, con la copia simple, y era un drama para los ciudadanos. ¿Qué hicimos desde mi experiencia con ese tema? Cuando redactamos los TUPAS, ya no pedimos más copias fedateadas, pedíamos copias simples. O sea, no tenemos, la presunción de veracidad nos cubre en ese asunto, no teníamos por qué exigir copia fedateada de toda la documentación, ¿no? Ahora, ¿qué hace el fedatario? Como ustedes saben, es un agente público encargado de comprobar la autenticidad de la copia de un documento original a efectos de su uso en cualquier procedimiento administrativo. Esa es la labor del fedatario. Como les comenté al inicio, y eso es lo que quiero que se lleven de estas palabras, presunción de veracidad y control posterior son las dos caras de la misma moneda. De acuerdo a las conclusiones del estudio Rol de los gobiernos locales en el funcionamiento de nuevos negocios, que entiendo lo deben tener en su carpeta de trabajo, las municipalidades realizan una limitada o nula fiscalización, pese a ser una función de oficio.
Respecto a este punto, el estudio concluye que la capacidad de fiscalización es muy baja. A ver, un comentario con relación a este tema, ¿no? Yo he escuchado a muchos funcionarios decir, debemos incorporar el cobro de la fiscalización dentro, o sea, debemos costear la fiscalización y trasladarle ese costo al ciudadano. Es una salida, es una mirada, es un enfoque, ¿no? ¿Haría posible el tema de una fiscalización más activa trasladándole ese costo al ciudadano? Es un enfoque, como les repito, no sé si es el más correcto. Normativamente hablando, aún sigue siendo una función de oficio de las municipalidades, es decir, el argumento en contra sería, ¿para qué te transfiere fondos el gobierno nacional si no es para que realices funciones como de la fiscalización? Pero una mirada distinta sí nos exigiría revisar si cabría, lo digo en condicional, trasladar ese costo de la fiscalización a los ciudadanos como parte del costo efectivo del servicio, del procedimiento administrativo, ¿sí? Es una forma de mirar este problema, porque es cierto, tenemos muy baja capacidad de fiscalización. Fiscalización posterior. Esto no solamente está regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En el año 2007 se emite el Decreto Supremo 096, que precisa que el Estado tiene el deber de fiscalización posterior sobre la información y documentos que presenta el administrado, sea en un procedimiento de aprobación automática o de evaluación previa, mediante el sistema de muestreo a fin de verificar la autenticidad de las declaraciones, documentos o información proporcionada. Pero es que ¿dónde funciona la presunción de veracidad en su mayor amplitud? Si no es acaso en el procedimiento de aprobación automática. El ciudadano va, presenta su solicitud con las declaraciones juradas y toda la documentación, y en el momento en que la municipalidad se lo recepciona, ese cargo de recepción es la autorización, es la aprobación automática. Ahí funciona la presunción de veracidad en toda su plenitud, ¿no? Y nosotros estamos obligados, como administración pública, a hacer la verificación posterior, ¿ya? La norma te dice mínimo el 10% de los procedimientos administrativos iniciados en los que haya declaraciones juradas, en los que se aplique el principio de presunción de veracidad. Yo los invito a verificar si efectivamente estamos realizando esa función, si tenemos un sistema de muestreo, si utilizamos además un software, como dice el Decreto Supremo 096-2007, para que el muestreo sea aleatorio. ¿Qué sucede en caso de fraude? En caso que el ciudadano nos haya mentido, en caso que el ciudadano sea deshonesto. Primero, la nulidad del acto administrativo. Por eso es que la norma nos exige que la verificación posterior sea dentro del primer trimestre de realizado el procedimiento administrativo, para que dentro del segundo trimestre podamos iniciar las acciones de nulidad del acto administrativo. No olviden que la Ley del Procedimiento Administrativo General nos dice que para que la administración pública pueda declarar nulo de oficio un acto administrativo, debe hacerlo dentro del año, porque prescribe. Ahora, si pasó el año y nosotros verificamos la información falsa, ¿no vamos a hacer nada? No. Podemos demandar la nulidad de ese acto administrativo vía un proceso contencioso administrativo, ¿sí? Eso nos debe quedar clarísimo. O sea, no es que pasó el año y no podamos hacer nada, no. Nuestra Procuraduría Pública Municipal está en la obligación de iniciar esa demanda contencioso administrativa. La Ley del Procedimiento Administrativo General también contempla la aplicación de una multa a favor de la entidad, ¿ya? Y eso debe estar regulado en el reglamento de aplicación de sanciones, en el cuadro de multas que tenga la municipalidad. Y por último, la presentación, si el caso lo amerita, la presentación de una denuncia penal por la comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Está regulado en el artículo 411 del Código Penal. Estos son los supuestos
las acciones que debe realizar la municipalidad en caso de fraude. No quiero terminar esta presentación sin antes tratar algunos temas relevantes y preguntas frecuentes durante este diplomado. La primera pregunta, el primer tema, tiene que ver con la ratificación de las ordenanzas expedidas en materia tributaria. ¿Ya? La ordenanza distrital es ratificada por acuerdo de consejo de la municipalidad provincial. Eso es algo que tienen que tener muy claro, porque algunas municipalidades me decían, oiga, pero ¿con qué norma se tiene que ratificar la ordenanza municipal distrital que aprueba, por ejemplo, el TUPA, los derechos administrativos, o los arbitrios? ¿Se tiene que hacer con otra ordenanza? No, se hace con un acuerdo de consejo. A estas alturas yo me imagino que ustedes ya saben la diferencia entre una ordenanza y un acuerdo de consejo, ¿no? ¿Sí? Manejamos eso, el acuerdo de consejo implica el ejercicio, la voluntad, la manifestación de voluntad del consejo municipal. Y el consejo municipal, al haber tenido acceso al informe técnico de la Gerencia de Planificación y Presupuesto o del área técnica que vea el tema de los TUPAs distritales, es que va a expresar su voluntad institucional de ratificar el contenido de la ordenanza municipal distrital. Ahora bien, debe entenderse que los derechos administrativos constituyen tasas, es decir, tributos, ¿ya? Las tasas son los derechos, los arbitrios y las licencias, ¿ya? Y ahí radica la potestad tributaria del gobierno municipal, ¿ya? Debe entenderse entonces que los derechos administrativos constituyen tasas por la prestación de un servicio específico, artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades. La municipalidad distrital debe sustentar los costos del servicio que presta y la municipalidad provincial verifica si el sustento es correcto o no. Esto es, si cubre o no los servicios que presta la municipalidad. ¿Y esto por qué? Porque también he escuchado muchas municipalidades distritales quejarse de que las municipalidades provinciales operan como una especie de mini comisión de eliminación de barreras burocráticas del INDECOPI, ¿no? Entonces comienzan a revisar los procedimientos, comienzan a revisar si estos procedimientos tienen base legal o no tienen base legal, comienzan a revisar una serie de elementos que no es de su competencia revisar. Ellos deben revisar el costo, si el derecho administrativo cubre el costo del servicio que presta la municipalidad distrital, sobre la base de la información que presentan los funcionarios de la municipalidad distrital. ¿Cada cuánto tiempo debe actualizarse el TUPA? La ley del procedimiento administrativo general nos dice que debe actualizarse, porque algunos confunden actualizarse con publicarse, cada 2 años. Ahora bien, cuando sale la ley 29091, que regula el tema de la publicación y difusión de los instrumentos de gestión, ustedes recordarán, nos dice, la exigencia de publicar solo se refiere a la norma, a la ordenanza en sí, ¿ya? No se va a publicar el texto único de procedimientos administrativos. Ustedes recordarán las ediciones del peruano, ahí donde había peruano, las ediciones del peruano eran enormes cuando tenía que publicarse todo el contenido del texto único de procedimientos administrativos. Era muy oneroso para las municipalidades realizar esa publicación. Ahora no. Ahora el TUPA, todo el texto único de procedimientos administrativos, se incluye en los portales de servicios al ciudadano y empresas y en el portal institucional, en el portal de la municipalidad. Esa publicación se presume, nuevamente volvemos a la presunción, que está permanentemente actualizada, ¿no? Diferencia entre tarifa y tributo. Cuando, un ratito, como dijo Carolina, las preguntas al final en el break, porque tenemos, de acuerdo a nuestro programa, varios expositores. Diferencia entre tarifa y tributo. Primero, las tarifas no son tributos. Eso nos debe quedar clarísimo, ¿no?
La naturaleza jurídica de la tarifa importa la prestación de un servicio que el Estado presta en igualdad de condiciones con el sector privado. O sea, el Estado está compitiendo con el sector privado, cobra una tarifa. ¿Ya? Si no existe igualdad de condiciones y el Estado presta el servicio, estamos frente a una tasa. ¿Ya? Eso quiero que les quede clarísimo. Si no hay igualdad de condiciones y el Estado presta el servicio, o el Estado es el único que presta el servicio, ¿ya? Que ya estamos frente a un tema de servicio exclusivo, el Estado cobra un derecho administrativo, una tasa, que es un tributo. ¿Ya? Y que como todo tributo debe ser aprobado por una ordenanza. En el caso de nuestro tarifario o TUSNE, ¿con qué instrumento normativo lo aprobamos? ¿Con qué? Exactamente, ya me había dado miedo no escuchar al auditorio fuerte ahí, con una resolución de alcaldía, sobre la base de lo señalado en el artículo 37 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Ya? Se aprueba con resolución del titular del pliego, dice la norma, ¿no? En nuestro caso, con resolución de alcaldía. ¿Y cómo es que se exoneran entonces las tarifas? Si las apruebo con una resolución de alcaldía, las exonero también con otra resolución de alcaldía. ¿Ya? Las tarifas que están contenidas en el texto único de servicios no exclusivos. Finalmente, la diapositiva no se ve muy bien, pero a lo que quiero llegar es el artículo 7 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, lo que hace es regular el máximo de requisitos que se deben de exigir a los ciudadanos. No se pueden incorporar nuevos requisitos para el procedimiento de licencia de funcionamiento más allá de los establecidos en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Y se los digo ¿por qué? Porque algunas municipalidades han incorporado en sus tupas un cuadrito de las autorizaciones sectoriales, que la tengo ahí subrayada, y la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI lo que ha dicho recientemente es que, aun cuando sea a título informativo, ese cuadrito en el que se señalan las autorizaciones sectoriales, por ejemplo, para los grifos, la autorización de Ocinermin, para las farmacias, la autorización de Digesa, para las tiendas que vendan armamento, la autorización de Digemin, en fin, esas autorizaciones sectoriales consignadas en esos cuadritos que varias municipalidades tienen, ¿ya?, constituiría una barrera burocrática, ¿ya? Seguramente ya a algunos de ustedes les llegó las notificaciones por parte de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. No quería terminar esta disertación sin antes hacerle esa recomendación de orden práctica. Entonces, a continuación, sigue Carolina, conmigo, muchas gracias, y cualquier duda, al momento del break lo podemos conversar. Gracias. Gracias, César. Y antes de presentar a la siguiente expositora, les comunico que ya va a salir el Decreto Supremo de Autorizaciones Sectoriales, el que mencionaba César Cáceres hace un momento. Este Decreto Supremo aprueba la lista de autorizaciones sectoriales, las únicas que las municipalidades deben exigir para la licencia de funcionamiento. ¿Okay? Bueno, a continuación les presento a Brenda Sparrow, especialista de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI, para tratar sobre el tema de barreras burocráticas. Gracias, Brenda. Buenos días con todos. Como ya me presentaron, soy Brenda Sparrow y trabajo en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI como especialista 1 hace ya aproximadamente 4 años. Es importante iniciar esa exposición explicando un poco el régimen constitucional económico y reconociendo que en este régimen tiene mucha importancia lo que se conoce como la libre iniciativa privada, que está reconocida en el artículo 58
de la Constitución, ¿no? Este artículo dice que la iniciativa privada, es libre y que se ejerce dentro de una economía social de mercado, ¿no? Tenemos como principios generales del régimen económico en la Constitución, además de la libre iniciativa privada, la libertad de empresa, ¿no? Que comprende la libertad de acceso al mercado, la libertad de organización de la empresa, la libertad de salida del mercado, ¿no? Y la libre competencia. Hay un rol subsidiario del Estado, la libre contratación, entre otros aspectos, ¿no? La definición amplia, ¿no? Y la que nos importa para definir la libre iniciativa privada es que este es un derecho que tiene toda persona a realizar la actividad económica de su preferencia, ¿no es cierto?, a través de la generación de riqueza y satisfacción de necesidades. Y el único límite para la iniciativa privada es el que establezca la ley, el ordenamiento jurídico, ¿no? Por lo demás, todos aquí podemos desarrollar la actividad económica de nuestra preferencia. Otros aspectos importantes con relación a la libertad, a la libre iniciativa privada, es que constituyen la aceptación por parte del Estado de esta generación de riqueza y reconoce que esto depende de la decisión de cada individuo, ¿no? Es una premisa fundamental además para la libre competencia y para que esto redunde en el bienestar de la sociedad, ¿no? Porque hay que entender a la libre iniciativa privada como lo que favorece a cada individuo, ¿no? Porque es la libertad de decidir la actividad económica de la preferencia, pero esto redunda en el bienestar de la sociedad, ¿no? Porque finalmente hay consumidores que también se van a beneficiar porque uno elija desarrollar la actividad económica que prefiera. Tenemos entonces una serie de garantías, ¿no?, que ya las he mencionado en la Constitución y en el Decreto Legislativo 757, ¿no?, a partir del año 93, si no me equivoco, que es el decreto legislativo que lo que regula es todo lo relacionado a la economía social de mercado, ¿no? Es el decreto legislativo que abre un poco las puertas del mercado a raíz de la Constitución del 93. Bueno, y este gráfico es un poco para explicarles ¿no?, que los consumidores tienen necesidades y que la idea es que exista un buen funcionamiento del mercado en el cual existan muchos proveedores que puedan prestar esos servicios y satisfacer estas necesidades, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los proveedores pueden tener una serie de barreras, ¿no?, en este camino para satisfacer las necesidades de los consumidores, ¿no? Barreras de diferentes tipos. Tenemos barreras económicas, tecnológicas, estratégicas y legales, ¿no?, en las diferentes etapas de la prestación de los servicios, ¿no? Y las barreras que nos importan, ¿no?, que vamos a exponer ahora, son las barreras administrativas, ¿no? Uno, para constituirse como empresa, para elegir la actividad económica de su preferencia, puede tener ciertos impedimentos, ¿no?, por parte del Estado. Y ahí es cuando entran a tallar las barreras burocráticas, las administrativas, que son las infralegales. Es decir, si por ley no se nos permite hacer algo, eso, por ejemplo, no puede ser visto en la comisión de barreras burocráticas, porque las facultades que tenemos nosotros para ver barreras son las que estén contenidas en normas infralegales. Ahora, un poco explicar la función administrativa. La función administrativa, que es la que realizan, ¿no?, por ejemplo, los funcionarios en los gobiernos locales o en los ministerios, es desarrollar, ¿no?, o actuar según las competencias que nos da la ley. En el caso de las municipalidades, las competencias de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no?, las cuales están dirigidas a satisfacer un cometido estatal, ¿no? Este cometido estatal siempre debe estar relacionado con el bien común, con un interés público, ¿cierto? ¿Y qué sucede con esta función administrativa que tienen que ejercer los funcionarios? A veces resulta que puede incidir en la esfera de los particulares, ¿no es cierto? Puede afectar la libertad de empresa, ¿no?, la libre iniciativa privada. ¿Cómo es que afecta la iniciativa privada? Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos ejemplos. Si se trata si alguien decide, ¿no?, o elige, por ejemplo, desarrollar una actividad económica relacionada a la elaboración de alimentos, ¿no?, como esta actividad puede afectar un interés público, es decir, la salud, por ejemplo, ¿no?, si uno elabora alimentos o medicinas o esto,
puede afectar la salud del consumidor final, es ahí que el Estado, ¿no?, a través de la función administrativa, entra a ejercer, a exigir, por ejemplo, un registro sanitario, ¿no es cierto?, con la finalidad de velar por este interés público. Y, a su vez, la exigencia de este registro sanitario afecta el interés de los privados, ¿cierto?, porque le genera sobrecostos, le genera un costo a la persona tramitar un registro sanitario, implica una inversión de tiempo, ¿cierto? Además de un pago es tiempo, es una serie de documentación, porque los ministerios exigen mucha documentación, y entonces de esta manera se afecta, o sea, la función administrativa afecta también el interés de los privados. Entonces, ¿cuál es la idea un poco, ¿no? Compatibilizar el ejercicio de la libre iniciativa privada y del desarrollo de actividades económicas con los intereses públicos que tienen encargado tutelar los funcionarios, ¿no?, tanto los gobiernos locales, ¿no?, como los ministerios. Acá hay otro ejemplo más relacionado con gobiernos locales, que es cuando alguien decide crear mejor dicho, constituir una empresa y dedicarse al giro de discoteca, ¿no es cierto? Acá hay muchos intereses que se ven afectados, ¿no? Por ejemplo, la tranquilidad de los vecinos, la seguridad del local, ¿no?, entre otros, que son los más frecuentes, la delincuencia, de repente, porque uno puede decir que en la discoteca todo el mundo toma y eso genera violencia y delincuencia y esto, ¿no? Entonces, el hecho de que se pongan medidas, ¿no?, como horarios de funcionamiento, por ejemplo, para este tipo de cosas, repercute, ¿no?, en los intereses privados y generando sobrecostos y inversión de tiempo, incluso haciendo que la empresa de repente, pues, si ya no puede funcionar en un horario determinado, tenga que salir del mercado, ¿no? Entonces afecta su permanencia en el mercado. Otro ejemplo muy común, por los que recibimos muchas denuncias, es por el despliegue de infraestructura, ¿no es cierto? En este caso se piden autorizaciones municipales que también van a generar pérdidas de tiempo, sobrecostos, recaudar una serie de documentación que hace que el privado diga, al principio, ¿no?, qué burocrática es esta municipalidad, por ejemplo, que me pide una serie de cosas. Pero todo ello está bien, ¿no?, siempre y cuando atienda a un interés público, ¿no?, que es la seguridad, la afectación del ornato, ¿no?, porque no vamos a ponernos a construir en cualquier lugar, ¿no es cierto? Ahora, el concepto, la definición de barrera burocrática es la siguiente de acuerdo a ley, ¿no? Es importante que sepan que la ley define qué es barrera burocrática, la 28996, y establece que las barreras burocráticas son los requisitos, exigencias, prohibiciones y cobros, ¿no?, que imponen siempre las entidades administrativas del Estado para el desarrollo de las actividades económicas, por un lado, y por otro lado también para la tramitación de los procedimientos administrativos. Entonces tenemos una clasificación, ¿no? Aquí se explica que las barreras burocráticas pueden ser impuestas, por un lado, a las empresas y por otro lado a los ciudadanos. A las empresas pueden ser para acceder a un mercado formal, es decir, cuando recién quiere uno participar en determinada actividad económica, o para permanecer en el mercado, ¿no? Como les explicaba, por ejemplo, si uno ya viene funcionando y tiene un local, una discoteca, ¿no?, el hecho de que después le restrinjan el horario de funcionamiento es una barrera de permanencia en el mercado, ¿no?, porque uno ya está funcionando, entonces, pero si el horario le recorta la actividad económica, eso puede afectar su permanencia, ¿no?, porque incluso podría tener que dejar de funcionar. Y por otro lado, a los ciudadanos en el trámite de procedimientos administrativos, ¿no? Aquí los casos más comunes son el cobro de tasas, cuando uno va a hacer cualquier tipo de trámite, o que no se aplique un silencio administrativo, ¿no?, que no se respete el plazo, o que le pidan documentación que está prohibida de solicitarse, ¿no? Hay un artículo en la Ley de Procedimiento Administrativo, no sé si lo conocen, que dice qué documentación está prohibida de solicitar las entidades.